Chimo Más, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer para nosotros tenerte aquí. Tú eres médico, Ujú. para explicarlo. Has sido médico deportivo, has estado en muchísimos equipos de fútbol, entre ellos el Real Madrid. Y queremos un poco que durante la charla de hoy podamos, punto número uno, ver tu punto de vista desde la profesión del médico, alejándola un poco del deporte, y luego ya adentrarnos en donde tú de verdad te has especializado. Tú, viendo tu trayectoria como médico, ¿cómo la valoras hasta el día de hoy? Pues realmente yo personalmente no la puedo valorar. Lo único que te puedo decir es que me encanta mi profesión y me lo paso muy bien trabajando. Me encanta ser médico y disfruto muchísimo con mi trabajo. No sé cómo valorarme, cómo puntuarme, pero sí que es cierto que me encanta ser médico especialista en deporte, llevar a deportistas, trabajar con deportistas. También he hecho otro tipo de trabajos, ¿no? También he visto a gente que no son deportistas tratando lesiones muy parecidas a las del deporte, pero realmente al final eso lo tiene que juzgar la gente, los jugadores, que yo realmente digo, no me puedo calificar. Sí que te digo que como médico cada vez me doy cuenta de que sé menos y me gusta estudiar más y aprender más porque estamos en constante formación, ¿no? Y cuanto más te gusta algo, más quieres saber y más quieres trabajar en ese tipo de situaciones. ¿Y cuáles fueron tus inicios en el mundo de la medicina? Pues mi padre era médico, mi padre fue pediatra aquí en Gandía, un padre, bueno, un médico bastante reconocido a nivel de la medicina en cuanto a la pediatría, puricultura, y yo lo viví en casa. Viví el amor por la medicina, por los pacientes, la dedicación, me gustó, decidí hacer medicina, me formé en Valencia y hice la especialidad de medicina deportiva en Barcelona porque me encantaba el deporte, ¿no? Me gustaba mucho la traumatología, pero yo no me considero un médico de hospital. No, en el hospital se me caen las paredes, ¿no? Soy más como una planta de exterior, un médico de exterior. Y vi las especialidades que había y decidí coger medicina deportiva. La estudié en Barcelona por motivos logísticos, para mí era más fácil desplazarme a Barcelona. Ahí coincidí con médicos muy importantes y que han trabajado en otros equipos de fútbol a nivel profesional también. Fue una buena cantera para médicos. Y mi primera así, incursión en el mundo del deporte así muy potente, te podría decir que fue la Copa América. Yo era el coordinador médico de la Copa América en Valencia, en la 32 Americas Cup, y estando encima de la lancha mía, de Cruz Roja, donde íbamos a atender cualquier evento que pudiera pasar, recibí la llamada de un equipo de fútbol, del Levante. Acababa de terminar la especialidad justamente ese mismo año y recibí la llamada del doctor José Nebot para ir de médico de Levante del primer equipo que acababa de ascender, ¿no? En la época en la que López Caro empezaba de entrenador en el Levante y fue el primer entrenador real que tuve, ¿no? O sea, terminar la especialidad y empezar ya directamente en primera división. ¿Tú qué experiencia te llevaste de la medicina en la carrera universitaria? ¿Cómo sales tú de tus estudios y dices, pues estoy satisfecho, ¿no? Me faltó esto, me faltó lo otro? La verdad es que me gustó mucho estudiar la carrera de medicina, por lo que te dije antes, porque lo había vivido en casa. Mi padre estudió en Valencia también, entonces me había contado muchas cosas de la carrera, de las aulas, de los profesores. De hecho, no coincidí con ninguno de los profesores de mi padre por un tema generacional, pero sí que gente que había conocido a mi padre todavía estaban de profesores, compañeros de mi padre habían sido profesores en la facultad, y la verdad es que me gustó mucho, sobre todo ya a partir de cuando empiezas con las prácticas en hospitales, en centros de salud, cuando empiezas ya a palpar lo que es la medicina real, ¿no? La medicina de atender a los pacientes y de intentar solucionar sus problemas. Y a partir de ahí, a partir de cuarto, quinto y sexto, fue muy divertido, porque al que le gusta la medicina y la siente de verdad dentro, es una gozada el contacto con el paciente y sobre todo el saber que puedes ayudarle, que puedes mejorarle y que puedes solucionarle. Hay otras veces en las que no puedes, pero si no puedes, el acompañamiento durante la enfermedad es muy importante, y yo lo viví en mis propias carnes, ¿no? Con mi padre, que además falleció de cáncer, y siempre te queda el decir, ostras, si yo hubiera podido saber más, hacer más, y eso los médicos muchas veces nos lo llevamos a casa, ¿no? Hay que intentar no pensarlo, porque siempre hacemos el máximo y siempre intentamos
dar lo mejor que tenemos para solucionar los problemas, pero hay veces que por la propia enfermedad no puedes y eso muchas veces te lo llevas a casa y esa pena de no haber podido ayudar al paciente hay que saber también muchas veces llevarla. Es una profesión difícil en ese aspecto, ¿no? A nivel mental, el hecho de lo que tú comentas, no llevarte a casa ciertas cosas que por desgracia, o sea, te terminan afectando porque empatizas con el paciente, porque hay muchos tratamientos muy largos, enfermedades muy largas. ¿Tú qué consejo das a médicos, por ejemplo, jóvenes que sean un poco más inexpertos en este tema para afrontar ciertos momentos complicados? Pues al final sí que es cierto que primero para entrar en medicina tienes que tener un expediente brillante para poder acceder a la... Incluso mucha gente se queda fuera teniendo unas notas increíbles. Eso ya marca parte de lo que vas a hacer. Después, la manera en la que te examinan, te exigen en la carrera, eso también te va curtiendo y te va formando. Yo recuerdo haber asistido a clases en las que era prácticamente imposible tomar apuntes, por la velocidad a la que explicaban. Incluso yo tenía un profesor que escribía con las dos manos al mismo tiempo, con la mano derecha y la mano izquierda en la pizarra. Entonces, claro, era una locura. Y eso también te forma en el sacrificio, en el esfuerzo. Estamos viendo médicos que hacen guardias de 24 horas, salen y se van a trabajar y hacen... Entonces, claro, al final, el mejor consejo que le puedo dar a un estudiante que está en medicina es que haga medicina porque le guste. También he tenido compañeros que muchas veces hacían medicina forzados porque sus padres eran médicos o porque es una profesión que tiene salida. No, uno tiene que hacer la medicina porque le guste, porque la ame, porque al final todo ese tipo de situaciones acabas mentalizándote y acabas comprendiendo que es tu trabajo. Y con el tiempo al final también te curtes y al final cada vez te afecta menos, pero eso no quiere decir que estés más o menos enfadado o disgustado porque no hayas podido solucionar un problema. Eso también pasa, pues lo que decíamos en el fútbol, ¿no? Un jugador que tiene el penalti para ganar el partido y no lo mete, pues imagínate, tu equipo pierde o no consigue empatar el partido, la vuelta en el autobús, en el avión, esos jugadores que han fallado penaltis tan importantes, pues eso también les queda, ¿no? Y lo que hay que hacer es seguir trabajando y seguir mejorando cada día para intentar disfrutar más y ser mejor en tu profesión. Aparte de ese esfuerzo, ¿qué otras virtudes tiene que tener un médico? Pues tiene que tener mucha paciencia, tiene que tener mucha empatía con los pacientes, porque date cuenta que la gente cuando va con un problema médico quiere que se lo solucionen. Y como hemos dicho, hay veces que puede ser, hay veces que no puede ser. También es verdad que en la medicina pública hoy en día hay muchísimos problemas, muchísimas listas de espera y la gente hay veces que va muy forzada a que le solucionen ese problema. Ha pasado mucho tiempo, tienen muchos dolores, muchos problemas, entonces esa paciencia y esa empatía es fundamental, la comprensión. Y después, una cosa que se tiene o no se tiene es ¿cómo llamarlo? El detalle de poder detectar, de poder ver, ¿cómo lo llama mi mujer? El saber lo que tiene una persona, con 2 datos o 3 datos, el poder discernir entre una patología u otra y poder dar un diagnóstico lo más acertado posible, ¿no? Esa chispa que te lleva hacia un diagnóstico u otro, eso también lo da la experiencia, aparte del conocimiento, ¿no? El que tú hayas visto muchas veces esa patología hace que puedas diagnosticarla antes, o incluso patologías que en la vida real tú no ves, las has visto en el mundo del deporte y cuando vas a una medicina privada, la gente no está acostumbrada a ese tipo de patologías, en cambio tú ya las has visto en la medicina deportiva, en el mundo del deporte profesional, y las puedes aplicar, las diagnosticas y tratas todo ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, sobre todo, empatía, paciencia, conocimiento y disciplina. Son las funciones o las características que tiene que tener un médico. ¿Tú llegaste a hacer el MIR? Sí. ¿Y qué te parece como sistema para determinar el futuro, ¿no?, de los médicos que salen de la carrera? Me parece una manera objetiva de hacerlo. Al final es un examen en el que todo el mundo se prepara. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, en mi caso, para hacer medicina deportiva, que actualmente, por desgracia, ya no está en el proceso MIR, porque hubo una ministra del gobierno español que decidió retirar la medicina deportiva de la educación física, cosa que entiendo que es necesaria. Pero bueno, al final yo me presenté al MIR, pues bueno, con lo que había estudiado en la carrera, no hacía los simulacros, ni llevaba esa disciplina, porque para mi especialidad no hacía falta una nota aún así saqué el 4000 y pico de MIR,
Y bueno, me parece una manera justa en la que todos estamos en las mismas condiciones. Tienes tu expediente y luego pues te enfrentas a un examen que tiene un esfuerzo y cada uno pues busca lo que quiere, ¿no? Es lo que te dije, yo la especialidad que a mí me gustaba no precisaba ser el número 300 de España, y por ese motivo pues decidí, porque al mismo tiempo que estaba estudiando, estaba trabajando, estaba colaborando con Cruz Roja y estaba también haciendo mis pinitos en el mundo de la medicina. Y tú como médico, ¿qué opinión tienes de la sanidad en España? Que hay mucha gente que se queja de las largas listas de espera, por ejemplo. La sanidad en España, yo te digo que tenemos los mejores médicos de Europa y probablemente del mundo, porque han sido compañeros míos, son compañeros míos y los he visto trabajar. Y he coincidido con muchos de ellos en el exterior, en charlas, en conferencias. Los médicos españoles son muy buenos, tenemos una formación excelente. Lo que sí que es cierto es que, pues bueno, hacen falta más médicos y hay que pagarlos mucho más. Tenemos un nivel de atención muy alto. Lo que sí que es cierto es que eso, pues bueno, hay que pagarlo, hay que gastarse dinero en métodos diagnósticos, hay que gastarse dinero en médicos, y eso no depende de los médicos, porque médicos hay, y médicos muy buenos hay. Lo que ocurre es que pues eso, hay que pagarlos y hay que gastarse dinero. Y aún así, la gente, hay mucho turismo médico que viene de otros países a España a tratarse, porque los médicos españoles son mundialmente reconocidos. Nos quieren en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Emiratos, por todo el mundo, ¿no? Tú el gremio del médico, ¿crees que vive bajo unas condiciones de trabajo justas? No, porque hoy en día se están pagando unos sueldos y unos salarios que no son acorde con la formación y con la exigencia que se requiere. Yo he visto salarios de médicos, lo que te digo, sales de una guardia que tienes que hacer, tienes que trabajar, y tienes que rendir al máximo, y ojo, no te puedes equivocar, porque si te equivocas, el que sufre los problemas o el que sufre las consecuencias es el paciente. Entonces, esa situación siempre se puede pagar mejor a un médico. No quiere decir, no estoy hablando de unos salarios exorbitados, ni muchísimo menos, pero sí acorde con los salarios o los sueldos, por ejemplo, que están pagando en otros países. Muchos médicos españoles se tienen que ir a otros países porque en esos países sí que realmente se les paga lo que merece. Entonces, al final estamos hablando también de un tema económico, es fundamental. ¿El sueldo de un médico hoy en día en España es bajo? Respecto de otros salarios a lo mejor no es bajo, pero respecto de la responsabilidad y del trabajo que desarrolla, yo considero que sí que se puede mejorar bastante. ¿Cuál es la situación más al límite que has tenido como médico? Pues situaciones de reanimación cardiopulmonar de pacientes fallecidos y reanimarlos. Cuando he estado trabajando como médico en playas con Cruz Roja, lo que os comentaba, pues he llegado a tener paradas cardiorrespiratorias o ahogados que hemos conseguido revertirlos y hemos conseguido salvarles la vida. Entonces, claro, para eso, esa situación, hay veces en las que no he podido, porque la situación era ya dramática, ya había pasado tiempo suficiente como para no poder reanimar al paciente, pero aún así siempre se intenta. Pero ha habido otras situaciones en las que, bueno, ese día me costó dormir de la situación, ¿no? De decir, mira, he podido salvar a una persona, eso no se me olvidará en la vida, y los familiares de esa persona dándote las gracias por haber podido, pues bueno, ayudarles a que no perdieran a ese familiar, ¿no? Y al final tú lo único que hiciste es hacer lo que sabías, ¿sabes? Simplemente para lo que te habían enseñado y lo que estabas preparado para hacer. Tú, corrígeme si no es así, pero estás viendo en China en el momento en el que el COVID estalla. Justamente no. Yo vale. estuve en China, yo me fui de China en diciembre de 2019. O sea, un mes antes prácticamente. Sí, pero ya se comentaba alguna cosa. De hecho, jugamos contra Wuhan en el mes de noviembre, a mitad de noviembre ya jugamos contra el equipo de Wuhan. Y bueno, jugamos la final de Copa el 6 de diciembre o así, y el 8 ya estaba en España. Vine y ya se comentaba, ya se hablaba, pero realmente me pilló en España toda la pandemia. De hecho, me casé el 13 de marzo, justo el día de antes, estábamos solos en el juzgado, solos en el restaurante, o sea, fue curioso. ¿Qué cosas? Sí. ¿Y cómo se vivió eso desde el ámbito de los médicos, el COVID? Pues la verdad es que con mucha impotencia, porque estábamos en casa, estábamos encerrados, y yo intenté también por internet, yo en Facebook, en Instagram,
intentaba poner cualquier persona que tenga cualquier duda, yo hago consultas a distancia, face to face, pero bueno, a través del ordenador, de dudas, de preguntas, intentar ayudar. Nos ofrecimos muchos para colaborar, para hacer, y la verdad es que claro, estabas luchando contra una enfermedad contra la que realmente no teníamos todavía una vacuna, no podíamos protegernos, muchas veces sin material. Entonces es muy desesperante el ver que compañeros tuyos están muriendo por desempeñar su trabajo y ver que no puedes hacer nada, lo único que puedes hacer es seguir intentando ayudar a la gente. Y esa era la idea. Entonces era un poco como, estoy ayudando a la gente, pero tengo la frustración de que no puedo hacer más, ¿sabes? De que no lo puedo hacer mejor porque no tengo material. Entonces, bueno, ¿de qué manera lo puedo hacer? Pues desde mi casa, colaborando, ayudando y viendo de qué forma podías participar, ¿no? en esa situación tan dramática. ¿Qué es lo mejor de ser médico para ti? Lo mejor de ser médico es lo que te digo, el llegar a tu casa y saber que has ayudado a la gente y que has solucionado problemas, que con los conocimientos que tienes, con ese don que te ha dado la naturaleza, con esa capacidad, el poder ayudar a la gente y la satisfacción del paciente, aunque no te lo diga, aunque no te diga doctor, qué bien, porque muchos te lo dicen y son muy agradecidos, pero el encontrarte a un paciente que viene de 4 consultas o que no consiguen el diagnóstico, porque hay veces que los diagnósticos no son sencillos, lo que te decía, hay patologías que en la medicina normal de la calle no se conocen, y el ir a un médico que sí que las ha visto en el mundo del deporte y darle una solución, ese día pues lo mismo, te vas a casa diciendo, ostras, lo que sé, lo que he estudiado, he conseguido ayudar a esta persona. Esa es la mayor satisfacción, el poder ayudar a la gente y sobre todo ayudarle en cuanto a problemas de salud, que son, tienes problemas económicos, tienes problemas, no sé, pero los problemas de salud son para mí los más importantes, porque sin salud no hay nada. Dicen que, bueno, el otro día escuché una frase que tienes muchos problemas hasta que tienes un problema de salud, que entonces solo tienes un problema. Exacto, eso es. O sea, es la única cosa que el dinero muchas veces no puede solucionar, los problemas de salud. ¿Cómo de importante es el deporte en la salud de una persona? Fundamental, fundamental. El deporte es salud. El deporte es una medicina que es gratis y que es buena para todos. Evidentemente, no todos los deportes son buenos para todas las personas. Como especialista en medicina deportiva siempre me gusta decir lo mismo. A mí me puede gustar mucho, además ahora está muy de moda el correr, y yo veo gente que se gasta un dineral en zapatillas, se compra todos los productos y se va y se pone a correr y se pone a correr. Lo primero que hay que hacer es hacerse un buen chequeo médico, un buen control médico, una prueba de esfuerzo, una analítica y ver las condiciones en las que está uno. Porque, por desgracia, en muchísimas carreras o muchísimas competiciones populares siempre vemos paciente fallece durante la carrera, pues porque a lo mejor no se ha hecho una prueba de esfuerzo. Una prueba de esfuerzo hoy en España, pues no sé, está entre los 80 y los 150 euros. ¿Cuánto valen las zapatillas último modelo, de espuma, de no sé qué? Pues valen más de 200 euros. Pues lo primero que hay que hacer es hacerse un buen chequeo médico, ver que uno está en condiciones para desarrollar el deporte que quiere, para correr. Correr es muy barato. Correr es, pues bueno, las zapatillas, las pruebas médicas y a correr, que tienes toda la distancia del mundo para poder hacer. También está el tema de, ahora está muy de moda el CrossFit. Todo el mundo hace CrossFit. Pues el CrossFit es un deporte que es muy lesivo y muy dañino para muchas articulaciones. La gente también tiene que estar preparada para eso. Uno no puede coger y decir, venga, voy a hacer CrossFit. Necesitas una adaptación previa. Pero el deporte es salud. Lo que pasa es que también te voy a decir una cosa. El deporte de élite y competitivo al máximo nivel no es sano. Y eso lo saben muchos deportistas. Para las rodillas, para los tobillos, para la espalda. Al final, como deporte, también generas un desgaste. Estamos hablando del deporte a nivel recreativo y a nivel funcional para una persona normal de la calle, es fantástico y maravilloso. Después, el deporte a nivel élite, para eso están los especialistas en medicina deportiva, para durante la carrera del deportista cuidarlos durante su actividad física, intentar protegerlos, intentar ayudarlos para que su cuerpo sufra lo menos posible. Pues estamos hablando de entrenamientos, de partidos, de viajes, y eso todo el mundo sabe que el deporte de élite no es para nada sano. El deporte habitual, para recreativo, es fantástico y maravilloso para todo el mundo, para niños, para mujeres, para hombres, para todo el mundo. ¿Cuál es, ahora que tocas el tema del desgaste del cuerpo en el deporte de élite, la peor lesión que puede sufrir un futbolista? ¿Cuál La es? peor lesión que puede sufrir un futbolista es a nivel de rodillas.
una rotura de ligamento cruzado anterior, con afectación de menisco, afectación de cartílago, porque yo siempre digo lo mismo, cuando un jugador se opera de un ligamento cruzado anterior, su rodilla nunca va a ser igual, nunca va a ser la misma. El feeling no va a ser el mismo. Puede estar al 97%, 98%, pero nunca va a estar al 100% igual. Pues cuando te reconstruye el ligamento cruzado anterior, te hacen un túnel, lo insertan donde toca y nunca es el mismo sitio donde tú tenías el anterior, porque el anterior tú lo que haces es sustituirlo por otro. Entonces el apoyo no es el mismo, tienes que trabajar el doble la pierna lesionada que la otra, porque de por sí ya pierdes musculatura. Entonces para mí la peor lesión en un futbolista es la rodilla, lesiones en la rodilla. También el tobillo se ve muy afectado, pero sobre todo la rodilla, porque vemos muchas de ligamento cruzado anterior. ¿Cuántos jugadores hemos visto que iban para súper estrellas, iban como un cohete y se han roto la rodilla y han seguido jugando a fútbol, pero no han tenido la evolución que de por sí les hubiera dado el fútbol? Te podría poner un montón de ejemplos. Ansu Fati, por ejemplo. Uno que es muy amigo mío, que lo quiero mucho y que para mí hubiera sido probablemente un jugador espectacular, que hubiera sido llamado al Balón de Oro, por lo menos hubiera estado nominado, que era Jesse en el Madrid. Jesse iba como un cañón. Cada partido, yo recuerdo la 13-14 con Carlo Ancelotti, cada vez que salía al campo metía gol, se iba de todo el mundo, le llamaban el bichito. Sí. No sé si os acordáis, sí. Porque es que era la zancada que tenía, y por desgracia en el Bernabéu le cayó un jugador del Schalke 04 en la rodilla, le destrozó la rodilla y a partir de ahí tuvo una operación, tuvo algunas situaciones, ha vuelto otra vez a jugar al fútbol, jugó en el Paris Saint-Germain y tal, con cierto nivel y muy bien. Además, te digo, lo quiero mucho, es muy amigo mío, pero iba como un misil. Y bueno, y lo que comentas de Ansu. Sí. Tú que has estado en Valencia, Madrid, Levante, entre otros, ¿cuál es el día a día de un médico en un equipo de fútbol profesional? Pues el día a día de un médico son 25 horas al día en un equipo de fútbol profesional, porque tu trabajo no acaba cuando acaba el entrenamiento, porque luego pasan cosas con los jugadores, pasan cosas con los familiares, y al final los médicos lo que intentamos es que el jugador tenga absolutamente todo el tema o todos los problemas médicos cubiertos. Los clubes les dan todas las herramientas para que también tengan todas sus comodidades cubiertas, para que lo único que tengan que hacer es desarrollar su actividad en el campo de los entrenamientos. Pero el médico, bueno, siempre llegamos 2 horas antes de que lleguen los jugadores, porque hacemos nuestras reuniones, nuestras planificaciones, vemos la evolución de los tratamientos. Luego llegan los jugadores y empezamos con los tratamientos de fisioterapia, con los calentamientos. Equipos de estos niveles, los jugadores llevan también ya mucho tiempo jugando y entrenando, los jugadores veteranos y jugadores de nivel. Es lo que digo yo, hay que prepararlos antes de los entrenamientos y prepararlos después de los entrenamientos. Es como si tienes un Ferrari que le tienes que apretar un poquitín la tuerca, tienes que mirar el aceite. Entonces hay jugadores que se tratan 1 hora antes de los entrenamientos y 1 hora después de los entrenamientos, como una puesta a punto, ¿no? Los jugadores nos tenemos que asegurar también de que hagan su recuperación, porque estamos hablando de deportistas de élite máximo nivel. Por ejemplo, Real Madrid, Valencia actualmente no, pero Real Madrid, los equipos de este nivel juegan 3 partidos a la semana. Estás jugando domingo, miércoles, sábado, o viernes, martes y jueves, o bueno, depende, ¿no?, de un poco las competiciones, y tienes que asegurarte de que recuperen. Luego también no les obligamos, pero sí que les recomendamos que coman en las instalaciones, porque tienen la alimentación también preparada y diseñada para ellos. Incluso si no quieren, la pueden coger y se la pueden llevar a casa. Tú también tienes que ver todos los datos del entrenamiento, te los tienes que pasar. Luego ya te puedes ir a tu casa tranquilamente, pues a las 3, a las 4 llegas a tu casa y estar un poco pendiente de que no pase nada durante esa tarde, porque imagínate, te llama un jugador, doctor, tengo vómitos, tengo diarrea, tengo fiebre, y juegas un partido mañana o pasado mañana, tienes que ver si puedes solucionar el problema para que el jugador llegue. O bueno, a veces que no es posible, y cuántas veces he visto que un jugador se pierde un partido por una gastroenteritis o por una fiebre, ¿no? Y estar un poquito pendiente del teléfono por lo que pueda pasar. Pues te digo que al final yo siempre, ahora estoy un poco más fuera del fútbol, porque desde que he venido de Emiratos no estoy en ningún equipo, pero el teléfono siempre está al ladito de la mesa y siempre con sonido puesto, ¿no? Entonces son 25 horas de servicio. Es curioso porque, o sea, da incluso la sensación de que podéis tener menos carga de trabajo que un médico convencional. Y por lo que explicas, vamos, todo lo contrario. O sea. No, además te digo una cosa, el mundo del fútbol profesional, la gente lo ve muy bonito desde fuera, pero somos los que menos vacaciones tenemos, porque cuanto más fiesta hay, más partidos tienes. Lo único que os separa son 7 días en Navidad, pero hay puentes, hay fiestas nacionales, tu partido, y luego
terminas a finales de mayo, tienes más o menos el mes de junio, que si tienes lesionados, tienes que estar pendiente de los lesionados porque te interesa empezar la pretemporada con los jugadores preparados. Y el mes de junio, poco, si tienes hijos, tus hijos siguen yendo al colegio, tu mujer te está trabajando, entonces no son unas vacaciones al uso. Luego empiezan las pretemporadas, que cuando no te toca ir a Australia o te toca ir a Estados Unidos, allí estás trabajando 25 o 27 horas porque encima estás en un país extranjero, que tienes que estar pendiente de los hospitales de allí, de cualquier problema que te pueda surgir. Y luego empieza la liga y empieza todo, bueno, está todo el mundo en la playa y tú estás entrenando con el calor, no es tan bonito como lo pintan, ¿no? Y no tienes tanto... Yo ahora tengo fines de semana. ¿Sabes? Yo los fines de semana, además, cuando no estoy en el mundo del fútbol, no veo partidos de fútbol. Solamente veo los partidos de fútbol cuando estoy sentado en el banquillo. Antes sí que los veía, pero ahora ya, después de más de 1000 y pico partidos sentado en un banquillo... No puedes más. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo no veo el partido de fútbol, yo estoy viendo otra cosa. Yo estoy viendo la tele, yo veo que un jugador empieza a caminar y miro si le ha pasado algo en la jugada. O sea, el balón está en aquella parte de la televisión y yo estoy fijándome si este jugador tiene un problema. Entonces yo no veo el partido de fútbol como lo puede ver un aficionado habitualmente, ¿no? Entonces al final ese estrés y esa tensión de estar viendo el partido, pues digo, pues, si no me toca verlo, pues no lo veo. Ya me enteraré del resultado, ya lees un poco la crónica y a partir de ahí pues ya te enteras un poquito de las noticias, ¿no? del fútbol. ¿Siempre has querido estar en un equipo de fútbol? El fútbol es el deporte que más me ha gustado. Bueno, el tenis, iba para tenista yo cuando era niño, pero mi padre me dijo que muy bien el tenis, pero que estudiara, que se me iba a ir mejor estudiando, que aunque no se me daba mal el tenis, pero bueno, hubiera podido llegar, no sé, el 300 del mundo, ¿no? El 350 o el 400. Pero me dijo, tú estudia y juega tenis todo lo que quieras y disfruta del deporte todo lo que quieras. En la universidad también jugué a fútbol, que bueno, tampoco por nivel aficionado, ¿no? Quedamos campeones alguna vez con la Universidad de Medicina en Valencia y nada, y el deporte del fútbol es el que más me gusta y la verdad es que lo tengo en vena, me encanta. Me encanta hablar de fútbol. Para mí, cuando lo que decíamos, cuando estás trabajando de médico, las horas no te das cuenta, te pasa el tiempo, además mi mujer me lo dice. Te pueden llamar a las 2 de la mañana, te vistes, te vas y no te he visto nunca poner una mala cara, decir, caray, me han llamado a estas horas, no, porque me encanta el trabajo en el campo, en los entrenamientos, el verde, el olor de césped, ¿sabes? Cuando he estado un tiempo apartado un poquitín del fútbol, pues por el tema de la pandemia o por lo que sea, y he vuelto otra vez, simplemente el volver a entrar al campo de entrenamiento y tocar el césped y olerlo, se me ponía, como decía Raúl Mirantí, gallina en piel, ¿no? Se me ponía la piel de gallina. ¿Cómo se especializa uno en medicina deportiva? Pues antiguamente había que hacer la especialidad vía MIR, existían las escuelas de medicina deportiva, estaba en Madrid, estaba en Cádiz, en Oviedo, en Barcelona, hacías el MIR, sacabas el número que tenías y cuando te llegaba para tocar el botoncito, pues si había plaza de medicina deportiva, pues lo podías coger. Por desgracia, una ministra decidió quitar la especialidad, como os dije antes, pero digo, para mí es un error porque aparte de las lesiones, los médicos deportivos tenemos mucho que aportar, por lo que hemos dicho antes, porque la medicina es salud. Con la medicina deportiva podemos utilizar el deporte para tratar múltiples patologías. Porque tú tienes cardiólogos, tienes traumatólogos, tienes rehabilitadores, pero un médico deportivo sabe específicamente, un diabético, el tipo de deporte que puede hacer y cómo lo puede hacer. Un paciente que ha tenido un problema cardíaco sabe el tipo de deporte, cómo lo puede hacer y las medidas que tiene que tener. Un paciente con hipertensión arterial, con colesterol, para la obesidad infantil, para mujeres osteoporóticas, para mujeres embarazadas. O sea, tenemos una cantidad de ejercicios específicos por patologías en los que podemos mejorar muchísimas patologías sin la necesidad ni siquiera de tomar una pastilla, porque si yo con el deporte consigo bajar tus niveles de colesterol, a lo mejor hago que no te tomes esa pastillita de colesterol. Entonces eso también es mejor para ti porque no tomas la pastilla y es un ahorro a nivel farmacéutico. Y eso es un error no verlo. Que el deporte, la prescripción médico-deportiva es fundamental para tratar múltiples patologías. Incluso los médicos deportivos en centros de salud y en hospitales podrían ayudar a desaturar consultas de traumatología, de pediatría, de endocrinología, porque tocamos un poco todas las especialidades. Y a nivel de la medicina deportiva, esto en Cataluña se estaba haciendo y se está haciendo. Hay especialistas en medicina deportiva en centros de salud y están ayudando a muchísimos pacientes simplemente prescribiendo ejercicio con unas características, con unas medidas determinadas, porque lo que te he dicho, por ejemplo, de un paciente que tenía un infarto, tú le puedes colocar un pulsómetro con unos márgenes
y decirle hasta dónde puede llegar. Porque anda gente, no, pues mira, yo estoy aquí sentado en la silla porque me he tenido un infarto. No, hay muchas cosas que se puede hacer una persona que tiene un infarto. O cuando te ponen un marcapasos, ¿sabes? Hay un montón de patologías que son susceptibles de mejora simplemente con ejercicio físico. Entonces la medicina deportiva es muy importante y es fundamental que esté en el sistema de salud. Y estamos peleando desde el mundo de la medicina deportiva, desde la Asociación de Medicina del Deporte, para devolver la medicina del deporte al sitio del que no debería de haber salido nunca. Tú cuando fichas por el Madrid, ¿cómo es tu llegada al conjunto blanco? ¿Quién te llama? Pues es curioso porque en aquella época yo estaba de médico en el Valencia, hubo un cambio en la presidencia del Valencia, bendito cambio, porque al cambiar de presidente, el presidente nuevo que llegó, pues bueno, decidió prescindir de los médicos que había en ese momento y recibí un día una llamada de un número que estaba oculto y me dicen, soy tal persona, te llamo del Real Madrid y nos gustaría hacerte una entrevista porque bueno, he visto que eres médico del deporte y tal. Y yo, pues bueno, me acaban de decir el Valencia que no continuaba y yo dije, bueno, digo, esto que es una broma, ¿no? O sea, me estás vacilando, ¿no? Y con el teléfono. Y al cabo de un momento me volvieron a llamar, hola, soy tal, del Real Madrid y nos gustaría, si tienes la posibilidad, que vinieras al Bernabéu, a hacerte una entrevista, a hablar contigo y tal. Y bueno, a partir de ahí empezó todo, ¿no? Me desplacé a Madrid el día siguiente, me hicieron la entrevista bueno, jefe de los servicios médicos y también después el personal, la gente del Real Madrid, y a partir de ahí pues ya empezó la vida en el Real Madrid. Pero yo venía ya eso fue en el 2013, la temporada 2013-14, yo desde el 2006 estaba ya en el Levante, Valencia, con Levante, Castellón, Pamesa Valencia, antiguo Pamesa Valencia y Valencia, antes del Madrid. Cuando llegas al Madrid, tú coincides con Cristiano. ¿Cuál es tu primera toma de contacto con él? Fue muy divertido porque, claro, yo Cristiano había coincidido con él en otros equipos, eso que hay veces que lo ves y te dices, ostras, Cristiano Ronaldo, ¿no? Sales del túnel de vestuarios, eso que coincide, ¿no? Los dos equipos siempre antes de salir al campo, y lo miras y dices, ostras, Cristiano Ronaldo, o Sergio Ramos, o Marcelo, o Iker Casillas, ¿no? Y llegué allí y, bueno, al final, tú vienes del Valencia, David Villa, Silva, Mata, Albelda, jugadores... Estrellas también, Baraja, sí. ¿sabes? Que al final... son jugadores igual que ellos y para mí, pues bueno, prácticamente pues el tratar con unos es prácticamente como tratar con otros, como puedes tratar con un jugador que no tenga el mismo nivel, porque al final son todas personas igual, ¿no? Incluso muy buena gente. Y en la primera conversación que tengo con Cristiano me mira y me dice, oye, tú eres muy joven, ¿no? Tal, porque yo llego al Madrid con 35 años, o 34 años llego al Real Madrid, y le digo, sí, soy muy joven, digo, pero si quieres, puedes hablar con Ricardo Costa, que es compañero tuyo de selección, y que vengo del Valencia. Pues sí, le voy a preguntar a Ricardo a ver qué tal. Y al día siguiente me vio y me dice, he hablado con Ricardo Costa y me ha dicho que me puedo fiar completamente. O sea que fíjate, claro, me vio igual como Carlos me vio muy joven, dice, oye, tú eres muy joven, ¿no? Y le dije, hombre, Carlos, soy muy joven, digo, pero no sé si te acuerdas que la temporada pasada estuvimos a punto de eliminaros a vosotros el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, que nos faltaron 10 minutos para poder eliminaros. Es verdad, me acuerdo de ti, me acuerdo que estabas con Ernesto Valverde, ¿no? Digo, sí, estaba con... que para mí Valverde es un entrenador espectacular. Ernesto es un crack, como persona, como entrenador. La verdad es que lo quiero mucho a todos los entrenadores, pero con Ernesto la verdad es que tengo una relación increíble, muy buen tío. Y con Carlo también, Carlo es espectacular. Pero bueno, así fue un poco la llegada al Madrid, con Cristiano, con toda esta gente, y fue muy curioso. Es que te lo preguntaba porque... por ese, lo que tú dices de que da la sensación de que a él le cueste fiarse, no de los médicos, pero él que se curte tanto, que se cuida tanto, que es todo el mundo lo dice, que es un obseso de la salud y de tal. Cristiano es top, como futbolista y como persona. Lo que pasa es que hay gente que tiene una imagen de él, que bueno, yo que he vivido el día a día con él, no tiene absolutamente nada que ver de esa imagen. Para mí Cristiano es top. El llegar de un viaje a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana y hacerse un tratamiento, bajar a las piscinas para hacer recuperación, porque él sabe que su cuerpo es su herramienta de trabajo. Lo estáis viendo, está en Al-Nassr con 40 años, compitiendo, metiendo goles en la selección. Cristiano Ronaldo es... mucha gente tiene que tomar ejemplo de Cristiano, y como persona yo no tengo absolutamente nada malo que decir de él, al revés, solamente cosas buenas. Y lo bueno que tiene con esa exigencia, porque él se exige lo máximo él.
y aparte de exigirse lo máximo, lo exige a la gente que tiene alrededor, y a mí eso me parece muy bien, porque eso hace que estés en constante formación y que estés siempre alerta para hacer las cosas lo mejor posible, porque si no te exigen, te relajas y hay cosas que sí te pueden pasar. Y que él sea tan exigente consigo mismo y con lo que le rodea, hace que él mejore como deportista y mejore a todo lo que tiene alrededor, ¿no? Hay cosas que la gente no sabe que ha hecho él, cosas benéficas que él no las cuenta y no las dice. Con un tema personal aquí de Gandía ayudó a un nene de aquí, espectacular. Y eso no sale en ningún sitio, no se vio en ningún sitio ni nada. O sea que imaginaros, es un crack. ¿Os pedía Cristiano algo diferente a los médicos del Madrid? No, porque cuando tú estás de médico en el Real Madrid, das lo máximo y tienes un nivel como para tratar a esos jugadores, ¿no? Entonces, él lo único que pide es pues eso, profesionalidad y formación, porque evidentemente no va a poner su cuerpo en manos de gente en la que no pueda confiar. ¿Ves? Tuvo que hablar con Ricardo Costa porque le parecía que yo era joven, ¿no? Lo que pasa es que yo ya venía con mucha carrera hecha, pero sí que es verdad que es muy exigente y es normal, me parece bien, ¿eh? O sea, cuando uno pone su cuerpo en manos de un médico, tiene que exigirle lo máximo, que lo cure, que lo trate bien y que lo cuide, sobre todo, ¿no? Y a mí esa exigencia por parte de mis pacientes también me ayuda a mejorar. Ese año el Madrid gana la 10ª, el año que tú llegas. Y la Copa del Rey. Y la Copa del Rey. La famosa carrera de Gareth en Valencia, en Mestalla, en el que había sido mi campo tu casa. hasta el año anterior, ¿no? ¿Cómo vivís el gol de Ramos desde el banquillo? Mira, justamente yo no estaba en el banquillo, porque éramos dos médicos en el campo y nos partimos las finales. Yo pedí la final de Valencia, de la Copa del Rey, yo estaba en el campo de Mestalla y mi compañero estaba en el banquillo, yo estaba en la grada, estaba justo detrás y yo estaba sentado al lado de Xabi Alonso, porque Xabi Alonso, no sé si os acordáis, que estaba sentado en el partido contra el Bayern, que es cuando él salta. Sí. Y estábamos ahí en el partido y me dice que si metemos el segundo gol, Xavi dice, salto al campo. Salto al campo. Y yo digo, ostras, bueno, y cuando mete el gol Sergio, pues claro, tú estabas viviendo un partido en el que veías que podías, que no llegaba, que perdías de tiempo, y tú veías que llegabas, y decías, si el fútbol es justo muchas veces, porque sabes que al final el fútbol hay veces que por lo que sea, ¿no? Pero dices, ostras, nos merecemos empatar después de lo que estamos haciendo, ¿no? Y el ver la situación, el ver que no llega, y dices, ostras, un córner, venga, va en el córner, ver que saca Lucas y que la pelota entra, bueno, los abrazos, los saltos, porque es como diciendo, vale, ya está, hemos empatado, a partir de ahora vamos a jugar un partido diferente, y es lo que se vio desde ese momento hasta el final del partido. Claro. Sí que es verdad que además tengo una cosa que decir, y bueno, el Real Madrid es mi equipo y todo, pero la vida, la historia le debe una Copa de Europa al Atlético de Madrid, que esperemos que en algún momento puedan volver a conseguirla, porque ha tenido la mala suerte de 2 años que llegó a la final encontrarse con el Real Madrid. Uno y el otro de los penaltis, la desgracia de fallar un penalti y hacer que nosotros metiéramos todos los penaltis y ganamos. La historia le debe una Copa de Europa al Atlético de Madrid y esperemos que algún día pueda conseguirla como equipo español que es. Pero en aquel momento tuvo la mala pata de encontrarse con nosotros. ¿Y tú a Xabi Alonso le veías ya tintes de entrenador? Sí, por supuesto. Xavi era el entrenador-jugador en el campo. Además, Carlo también lo veía, hablaba mucho con él. Xavi es un crack y me encanta que esté de entrenador en el Real Madrid. Me encanta. Yo tuve la mala suerte de solamente estar un año con él. Me hubiera encantado coincidir más con él, porque además estábamos en la grada y estábamos comentando y hablábamos cosas del partido y él decía, yo en este momento haría este cambio, o yo pondría a este jugador, y es curioso que él me decía, yo pondría en tal minuto a tal y tal jugador, y Carlo Ancelotti hizo ese cambio, ¿no? Fíjate, y yo miré y dije, Xavi, esto, pues fíjate, él ya estaba en la grada y estaba diciendo, si no metemos gol, yo en el minuto 65 pondría a este jugador y a este, y es lo que pasó. ¿Y si te llama ahora Xavi, irías al Madrid? Pues, hombre, el Real Madrid tiene médicos en este momento, ¿sabes? Tiene los servicios médicos, es el Real Madrid, nunca se puede decir que no a nada, ¿no? Pero sí que es verdad que yo, pues bueno, me he ido 2 veces de Real Madrid. Ganamos la 10ª y, bueno, por temas familiares tuve que volver a Valencia, a Gandía. Pasó un año y luego volví otra vez al Real Madrid, y ya después de haber estado en la época de Benítez, de Zidane, en la que ganamos todo, tuve una oferta irrechazable de China
y me tuve que ir a mitad de temporada. Entonces, bueno, el Real Madrid para mí es el mejor club español que hay, es el mejor club del mundo. Yo tengo corazón madridista, además bueno, de pequeño también era el equipo que me gustaba y nunca se puede decir de este agua no beberé, pero bueno, no lo sé, el Real Madrid tiene unos médicos fantásticos y bueno, no lo sé, nunca, esa situación habría que planteársela, pero yo no quiero entrar en esa, porque es lo que te digo, tienen médicos fantásticos que están haciendo lo mejor que pueden para que los jugadores estén a tope y ya está. Tú también coincides con Coentrao. Sí, con Fabio. Con Fabio generó muchísima polémica porque a él le pillaron varias veces fumando. Desde el punto de vista del cuerpo médico del Madrid, hay muchos jugadores que fuman. Hay muchos jugadores Chesney de primera división que fuman. Y hay veces que, evidentemente, el tabaco es un tóxico. Y aunque tú intentas explicárselo a los jugadores, tú fíjate que, además, yo intento a veces explicárselo con una diapositiva en la que yo les enseño una imagen de un músculo y una imagen de un músculo de un fumador. Cuando tú compites, hay pequeñas microlesiones en los músculos que no llegan a ser lesiones musculares, nada, pero que tú no las ves. Y cuando tú fumas, lo que tiene el tabaco se deposita en el músculo. Entonces yo te puedo enseñar un corte de un músculo, una biopsia de un músculo de una persona no fumadora deportista y de una persona fumadora deportista, y tú ves los depósitos de nicotina y de productos en el músculo. Evidentemente eso no es bueno para el músculo. Lo que ocurre es que los que son fumadores hay veces que necesitan el tabaco por la ansiedad que les genera el deporte, la competición. Entonces hay que promediar, ¿no? Un poco hay muchos jugadores que en el descanso se van al servicio y se fuman un cigarro porque necesitan relajarse o necesitan, y claro, tú no puedes a veces quitarle eso, ¿no? Lo que sí que intentas es que fumen lo menos posible, claro, y más después de un esfuerzo. Pero bueno, Fabio es otro crack como persona, Fabio lo quiero mucho, es muy buen tío, muy buen tío. Lo que pasa es que bueno, pues cada uno tiene su manera de vivir la vida y de hacer las cosas, pero Fabio es otro crack. Tú también coincidiste con Isco, Sí. al que le llegaron críticas por su estado físico. ¿Tú crees Yo coincidí con Isco en el Valencia y en el Madrid, en los dos sitios. ¿Crees que se cuidaba lo suficiente? Isco también es que tiene un cuerpo privilegiado para el fútbol, ¿sabes? Tiene lo llamaban magia, ¿sabes? Tú lo ves caminar y dices, ostras, camina como con las piernas arqueadas y tal. Y dices, es un milagro que pueda caminar, pues juega al fútbol espectacular. Y en la época en la que estaba con nosotros en el Madrid, no pasaba ni por las camillas, no tuvo ninguna lesión con nosotros, nada, cero. Los 4 años que estuve en el Real Madrid, no le recuerdo haber pasado por la camilla nunca y ninguna lesión. Y cuidarse, pues bueno, al final también cada uno tiene un poco el cuerpo que tiene, y Isco cumplía todas las normativas que le marcábamos nosotros, la suplementación, se pesaba, se hacían los controles de antropometría, y hay veces que hay jugadores que tienen unas características de tejido graso en su cuerpo diferentes, pero aún así, teniendo un poquito más grasa que podía tener, por ejemplo, Cristiano, claro, tú comparas el cuerpo de uno y el cuerpo de otro, pero después veías a Isco jugando en el campo y es un espectáculo, ¿sabes? La magia. Y ahora el caso de Yeray, que ha salido positivo por dopaje por un tratamiento de alopecia. ¿Crees que la sanción es demasiado grande? También ahora ha habido aparte de este jugador, ha habido un jugador que ha hecho unas declaraciones, un jugador que en el Sevilla, ¿no? el Papu Gómez. Que dice que si tomó un jarabe para la tos, que yo creo que el mundo del doping no debería de coexistir en el deporte profesional, porque muchas sustancias dopantes son dañinas para la salud. Lo que sí que entiendo es que habría que intentar reestructurar un poco las sanciones y ver en función de la sustancia o de la situación lo que provoca y la sanción que conlleva, ¿no? Porque a veces, lo que decía, uno toma cocaína, que para mí la cocaína o el cannabis es muchísimo más dañina para el cuerpo que un jarabe para la tos, y la sanción es completamente diferente. Pues ese tipo de situaciones deberían de controlarse y sancionarse de otra manera, ¿no? Yo creo que habría que hacer una revisión dentro de WADA para valorar ese tipo de situaciones, y evidentemente consumir ese tipo de tóxicos. Yo no te digo que tengan que sancionarlos ya de por vida, pero me parece una barbaridad que un jugador de fútbol consuma cannabis o cocaína, ¿no? Más que un jarabe para la tos, ¿sabes? ¿Tú crees que los famosos vendajes de los jugadores del Barça pueden ser signos de dopaje? En absoluto. Yo, desde mi punto de vista, no, porque muchas veces hay jugadores que en los entrenamientos se caen y apoyan y se tienen daño en la muñeca. Otros los utilizan como amuletos. Yo tenía jugadores que se vendaban las muñecas, y cuando le vendaba la muñeca me hacía que se la vendara yo y que le escribiera cosas en el vendaje y se lo tapara.
¿sabes? Pues apúntame el nombre de mis hijos, apúntame. Entonces, hay veces también te da algo de seguridad, porque hay veces que muchos de esos jugadores van al suelo, un apoyo y una caída con la muñeca es muy complicado. Hay otras vías de acceso a las venas mucho más fáciles que las de la muñeca, ¿sabes? Si tú quieres hacer un tratamiento intravenoso, se pueden hacer en otros. Yo no creo que sea, porque si no, es muy fácil. Para eso están los controles antidoping, que en un equipo como el Barcelona, como Real Madrid, puedes pasar más de 100 controles antidoping durante una temporada, ¿sabes? Entonces para mí no tiene sentido eso, porque estoy cansado de ver jugadores que se vendan las muñecas, los tobillos, bueno, o sea, que incluso para taparse anillos, hay muchas cosas, que muchos vendajes, y no considero que eso sea porque si no se podría ver, ¿no? Es fácil, se coge ese jugador que tú crees que puede estar cometiendo alguna irregularidad, se le hace un control antidopaje y se detecta si ha hecho alguna cosa incorrecta o no, porque además, ¿qué quieres evitar? El pinchazo. Pues que te puedes haber pinchado con cualquier cosa. Imagínate que estás en tu casa, no sé, haciendo algo con un rosal o con lo que sea, tienes un pinchacito, eso tiene que ser de una aguja, ¿sabes? Es que no tiene tampoco mucho sentido. O un moratón, puedes haber tenido un golpe, puedes haber tenido cualquier cosa. Llegar a decir eso hasta ese punto, yo lo siento mucho, pero no considero que eso sea un tema de dopaje. Bale en el Madrid tiene más de 30 lesiones. ¿Es un caso diferente? ¿Cómo se gestiona eso en el cuerpo médico del Madrid? No, hay veces que un jugador como Gareth pues, tuvo también la desgracia del sóleo, ¿no? Tenía muchas lesiones, sobre todo en el sóleo, y la verdad es que fue un quebradero de cabeza para nosotros, que era un jugador muy importante y nos hizo pensar muchísimo. De hecho, llegamos hasta valorar la dureza de los campos, las características. Ahora todo el mundo se corta las medias, no sé si lo habéis visto. Sí. Pues en aquella época Gareth fue el pionero en cortarse las medias porque le presionaban mucho el gemelo. Tenía un gemelo de los más grandes que he visto yo. Entonces, claro, la marca que teníamos fabricar las medias y las fabricar más o menos pues L, M, XL, incluso la que se ponía él. Entonces pensamos, a ver si va a ser la media que le está apretando mucho. Pues bueno, vamos a cortar las medias. Y la verdad es que sobre todo era frustrante por él, porque él tiene unas características y unas cualidades físicas básicas espectaculares. Ya lo visteis en la final de la Copa del Rey, ¿no? En el minuto 90 prácticamente pegas esa carrera. Y bueno, y con Gareth, pues eso, al final sí que no es que sea muy complicado, pero sí que te genera y te hace pensar mucho en cómo puedo hacer para que este jugador, y de hecho ya las últimas temporadas en las que estuvimos, Gareth no tuvo tantas lesiones. Conseguimos revertir un poco el círculo. ¿Cuántas veces has entrado al campo a atender a un jugador y estaba fingiendo? Varias veces, pero también he entrado a atender a jugadores que tenían muchos problemas, pero bueno, al final te das cuenta cuando, o sea, tú realmente no lo sabes hasta que no llegas, porque tú a lo mejor te pilla la jugada en aquella parte de allá y cuando llegas le preguntas al jugador, ¿qué tal? Dice, nada, doctor, nada, tranquilo, ¿sabes? Bueno, pues ese tipo de situaciones también están en el mundo del fútbol. ¿Cómo se solucionaría eso? Pues haciendo lo que dicen, ¿no? Parando el tiempo y luego añadiendo el tiempo. Hoy en día hay partidos que llegan al minuto 114, ¿sabes? Con todo lo que está pasando con el VAR y con todo esto, ¿no? Pero bueno, eso es fácil, lo haces a tiempo parado y ese tipo de situaciones desaparecen enseguida, ¿no? Pero también hay veces que hay jugadores que lo necesitan, ¿sabes? Claro. Que no pueden más en la jugada y se tiran al suelo porque o me pongo a descansar o no puedo casi ni caminar, ¿no? Pero sí que alguna que otra vez sí que llegas y cuando te dicen, nada, todo tranquilo, entonces bueno, tú llegas ya bastante más tranquilo. ¿Has infiltrado alguna vez a algún jugador para un partido muy importante? Sí, por supuesto. Sí. Hay veces que hay jugadores, pues he tenido un jugador que la noche de antes se ha roto un dedo del pie que no es un dedo importante, que tú sabes que se puede jugar con ese dedo roto, lo que pasa es que eso genera dolor. No pasa nada porque tú pones un vendaje especial y tal, pero le pones un poquito de anestesia para que juegue el partido, o incluso también he infiltrado una costilla rota para jugar un partido. Tienes un golpe en la costilla, que los golpes en las costillas duelen una barbaridad, no tienes más jugadores para jugar y la manera es, duermes la costilla y juegas el partido. Claro, cuando acaba el partido el dolor es muy grande, pero claro, no ha llegado a empeorar porque la situación es la que es, sí que es verdad que, pero siempre con el consentimiento del jugador y el conocimiento de todo el mundo, del entrenador y de todo, porque hay veces en las que hay cosas que no se pueden infiltrar, porque si tú la infiltras y obligas al jugador a jugar en esas condiciones, puede ser malo para él. En cambio, una rotura en un dedo pequeño del pie, que sabes que va a curar igual, en un partido que es súper importante, si el jugador quiere y tú le puedes ayudar y eso no le va a perjudicar en el futuro, por supuesto que se puede infiltrar, son jugadores profesionales, se les paga para que estén muchas veces, ¿no? Pero hay veces que el jugador dice, mira doctor, yo
no puedo jugar así, tienes que respetar también su decisión, ¿no? ¿Nos puedes contar algún caso en concreto que creas que sigue un poco en el anonimato de decir, buah, pues Sí, este jugador... te puede decir un jugador importante que la noche de antes del partido pues le pegan un pisotón en el entrenamiento. ¿Pero de qué partido? De Un partido de fútbol vale. de primera división de la Liga Española, le pinchan el dedo y le rompen un dedo del pie, que te estaba comentando. Vale. Esa misma noche decidimos hacerle un tratamiento, ponerle un antiinflamatorio y decidimos infiltrar el dedo antes del partido, probar en el calentamiento y si va bien, en la segunda parte, claro, esas duran un tiempo, ¿no? Pues ese partido se gana 4-1 con 3 goles de ese jugador. Imagínate. Habrá que buscarlo ahora. A ver qué... Acabó el partido y ese jugador hizo un hat-trick y nada, y cuando acabó, pues el jugador estaba encantado. Luego tuvo un poquito de dolor en el dedo del pie, pero nada, el siguiente partido volvió a jugar ya sin ningún tipo de infiltración ni nada, pero el dedo estaba afectado, estaba todo morado, pero el jugador quería jugar. Y fíjate, y metió 3 goles. ¿Era del Madrid? Era de un equipo importante. Ha habido un caso, esta semana es reciente, Lamine Yamal no jugaba contra el Valencia porque se ha lesionado, bueno, venía de lesión ya. ¿Es una imprudencia de Luis de la Fuente? Yo no creo que sean imprudencia de los entrenadores. Al final, los entrenadores hablan con los jugadores, ¿sabes? Y si el jugador quiere jugar, tú no puedes hacer tampoco mucho más, porque el que sabe cómo se encuentra es el jugador. El propio jugador no va a ir en contra de él mismo, ¿no? Él sabe cómo está, luego tienes a los médicos y las lesiones es lo que digo, muchas veces las lesiones ocurren y cuando son partidos importantes el primero que quiere estar en el partido es el jugador. Claro, si el jugador no se encuentra, pues lo dice, habla con el míster, pero el míster lo primero que hace es preguntarle al jugador cómo está y si está para jugar. De hecho, también, no sé si os acordáis, ¿no? El jugador este del Atleti, Diego Costa, Sí. En el minuto 8 lo tuvieron que cambiar. Pues yo hablaba con el médico del Atleti y decía, mira, si es que en el calentamiento prácticamente ni se movía. Y dice, pues él le ha dicho al míster que está para jugar. Pues bueno, cambiar un jugador en el minuto 8 yo creo que le afectó al Atlético de Madrid a la hora de tener un cambio más. Pues bueno, el jugador quiso jugar. Claro, hay cosas que fuera imprudencia por parte de Simeone poner a este jugador, pues no, porque el jugador le dijo que estaba para jugar, ¿no? Entonces al final es una decisión que si a lo mejor el entrenador dice, oye, mira, pues no te voy a poner. Luego pasa que el jugador se enfada con el entrenador y se crea un cisma. Si ese partido de la selección, por ejemplo, no gana, es que tenía que haber jugado este jugador, ¿sabes? Al final, a todo pasado es muy difícil opinar, ¿no? Y hay que estar también en el tipo de lesión, el tipo de momento, la conversación que tienen ellos. Entrenadores y jugadores de ese nivel, es muy difícil que se equivoquen, ¿no? Sí que a veces que hay jugadores que tú los envías a la selección tocados, muy tocados, que das una serie de recomendaciones, pero claro, al final estamos en las mismas. El jugador es el que decide si juega o no juega. Tú no puedes obligar a un jugador a jugar si el jugador no quiere. Entonces, si el jugador te dice que está. ¿Cómo es la comunicación entre los médicos de las selecciones y los médicos de los clubes? Fluida, completamente fluida. Cuando tú tienes algo que decir a ellos, claro, tú no puedes enviar al jugador. Si tienes una información médica que darles, que crees que les puede ayudar, esa información médica se comparte con ellos para que ellos tengan toda la información. De hecho, ha llegado incluso a pasar que tú tienes un jugador que está lesionado, que no está entrenando, y los propios médicos de la selección hacen que viaje porque quieren constatar, porque esto pasa cuando es un jugador importante por lo que sea, a veces que pasa, y evidentemente se fían de lo que les dices, ¿no? Pero necesitan tener unas pruebas, o por lo menos ver las pruebas en las que se acredite que ese jugador está realmente lesionado, pero la comunicación es completamente fluida. Somos compañeros y compartimos la información, porque los jugadores nos autorizan a compartir esa información, ¿no? ¿Puede ser un médico deportivo del Barça y estar en el Madrid? Sí, al final somos profesionales, ¿sabes? Tú haces tu trabajo y evidentemente el corazón es una cosa, pero yo no veo por qué no. Igual como un jugador del Barça juega en el Madrid o al revés, ¿no? Al final son profesionales, muchos jugadores tienen su equipo y no tengo por qué hacer, porque además una cosa que es fundamental en los médicos es primum non nocere, o sea, lo primero es no hacer daño. Entonces yo no voy a ir en contra de mis propios intereses. Yo soy un profesional y al final el equipo que me paga es el equipo por el que yo tengo que dar absolutamente todo. Yo cuando he jugado con el Levante contra el Valencia, o con el Valencia contra el Madrid, o con el Madrid contra el Valencia, pues bueno, aunque eres valenciano, pues lo que quieres es ganar ese partido, porque es tu equipo del Madrid, que lo vas a ganar al Valencia porque te interesa, y luego quieres que el Valencia gane todos los partidos y ya está. Sabes que al final, pues bueno, pues muy valenciano que seas,
tu equipo en ese momento es el Real Madrid, ¿no? O el Valencia lo mismo, o te puede gustar el Real Madrid. Yo recuerdo un partido, siendo más o menos fan del Real Madrid, con el Levante ganar 0-1 en el Bernabéu, siendo ahí y viendo ahí con Fabio Capello el gol de Salva Ballesta de penalti, que estuvimos defendiendo todo el partido. ¿Ves? En ese partido algún que otro jugador no tenía nada en el campo, pero bueno, al final ganas ese partido y le estás ganando Real Madrid en el Bernabéu con el Levante, ¿sabes? Entonces, claro, que tú eres un profesional y yo ese día lo celebré, bueno, ganar a Real Madrid, ¿no? Con un equipo muy inferior como era el Levante en ese momento, ¿no? ¿Qué entrenador o jugador dentro de todos tus años en el fútbol de élite te ha sorprendido más? Jugador, por ejemplo, José. Porque José, jugador joven de la cantera, ver el potencial que tenía ese chico, increíble, increíble. Como jugador, como lo que veías en el campo de él, me sorprendió muchísimo, porque la verdad es que yo no lo conocía, era un jugador que venía del Castilla, no era un jugador mediático en ese momento, y como que subía al Castilla al Real Madrid, y esa temporada pues entró dentro de la plantilla del Real Madrid, y me sorprendió mucho la evolución que tuvo, porque empezó que prácticamente no jugaba nada, y durante la temporada se fue ganando sus minutos, minutos que salía 10 minutos, metía un gol, salía 5 minutos, metía un gol, salía 15, metía un gol. Era un jugador que era el jugador número 12, el primero en sacarlo, el primer cambio era José para salir al campo. Me sorprendió muchísimo. Y como entrenadores, la verdad es que Ernesto, espectacular como entrenador, como persona. He tenido entrenadores buenísimos, me llevo muy bien con todos, pero sí que es verdad que hay veces que el feeling, la relación, el momentos de la temporada, pues te da tienes como más tendencia o más carencia hacia uno que otro. Ernesto me sorprendió muchísimo como lo veía, ¿no? Lo ves en la tele, parece como muy serio, ¿no? Cuando habla en ruedas de prensa, ¿verdad? Pero en el día a día es espectacular como persona. Y Carlo Ancelotti también, bueno, espectacular, increíble. Zidane también, ¿sabes? Al final, Zidane también parece muy serio, pero de puertas para adentro es un tío más gracioso. Entonces, hay jugador, pero jugador, José, espectacular. O sea, la progresión que tuvo ese chico en un año fue increíble, no lo había visto yo en ningún jugador. O sea, el entrar en la primera plantilla del Real Madrid, le vino espectacular a ese chico. Luego, para terminar, hacemos siempre dos preguntas, que son las mismas. La primera es, ¿cuál es el mejor consejo que a ti te han dado? El mejor consejo que a mí me han dado. Difícil. Difícil. Que mira, además, en el mundo de la medicina deportiva y en cuanto a mi trabajo, Manolo Llorente, el presidente del Valencia, siempre me ha dicho que perseverara y que intentara siempre la excelencia en mi trabajo y la máxima exigencia. Eso me dijo, me decía, Chimo, persevera, trabaja, persevera, autoexígete el máximo y siempre te irá bien. Y la verdad es que le hice caso y bueno, en mi trabajo pues, bueno, no me ha ido mal, ¿no? Nah. Y Manolo era otro de los presidentes que era muy exigente, me hizo crecer muchísimo como persona y como médico. Ese es un consejo, la autoexigencia y la perseverancia. ¿Y a quién te gustaría que entrevistásemos? ¿A quién me gustaría que entrevistaseis? ¿En cuanto a qué? O sea, esto es un poco para nominar a alguien que tú crees que tenga una historia buena que contar, que pueda inspirar a jóvenes, a ayudarles a encontrar su vocación. Marcelo es un crack. Ojalá Marcelo. Ojalá puedas entrevistar a Marcelo. Marcelito es un espectáculo. Como persona, como futbolista. Bueno, Marcelo es otro de los que me enseñó a mí, para que os hagáis una idea, a entender al jugador de fútbol. Porque al final los médicos en nuestra cabeza tenemos unos plazos, ¿no? Tú te lesionas, una lesión en el bíceps femoral, 14, 15, 17, 18 días, y Marcelo era el jugador que a los 3 días de haberse lesionado ya quería coger y tocar el balón. Y yo, pero que estás loco, ¿cómo vas a hacer? Doctor, que yo me conozco. Y he llegado a tener enfrentamientos con él de enfadarme, de decir que no quiero que te hagas esto, que no, doctor, que yo me conozco. Y al final, a lo mejor el tío en 11 días o en 12 días está recuperado y está para competir. Y al final dije, Marcelo, tío, tenías toda la razón. Y a partir de ahí, lo que él me decía de sus sensaciones, yo trabajaba, o sea, me olvidaba de mis protocolos y trabajaba con sus sensaciones. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, como valencianista que soy. ¿Sí? Y es que tú coincides con Alcácer en el Valencia y luego también en el Sharjah. Sí. Paco es muy amigo mío, ¿Te ha confesado alguna vez que se arrepiente de irse del Valencia? No arrepentirse, pero sí que es verdad que Paco en aquel momento
es la opinión mía, porque de eso realmente no hemos hablado demasiado. Paco en aquel momento era la figura del Valencia, era el jugador franquicia del Valencia, ¿no? Y sí que es cierto que en Valencia tenemos la tendencia de pensar de que son nuestros jugadores y se tienen que quedar siempre y no pueden perseverar ni pueden mejorar. Y tal vez habría que preguntarle a una persona que es muy valencianista si está en el trabajo de su vida, si te ofrecieran la posibilidad de mejorar y de tener más aspiraciones y ganar más dinero y poder ganar más títulos, si dejarías tu trabajo o dirías, no, me quedo aquí en mi trabajo porque yo soy... Entonces hay que ponerse muchas veces en la piel del jugador. Y bueno, Paco ha estado aquí hace poquito, he estado con él este verano, hemos estado comiendo juntos un par de veces y bueno, Paco va por Valencia y la gente, pues, él está tranquilo también, la gente lo reconoce y eso, pero sí que es cierto que bueno, pues en su momento causó una situación complicada, pero también porque a lo mejor no se manejó desde el punto de vista mediático, desde el club como se tenía que haber manejado, ¿no? Porque al final, pues lo que te digo, tienes una oferta, te sirve para mejorar y tú no puedes decir, no, mira, me voy a quedar en Valencia porque, bueno, además, pues tampoco es que te ate, porque dices, no, tengo, pues como le ha pasado a un jugador, ¿no? Que dice, mira, no me puedo mover porque mi familia está aquí, mi hijo está aquí, tengo que cuidarle aquí, y eso es entendible, pero si tienes posibilidad de moverte y de crecer como futbolista a nivel personal, profesional, con títulos, claro, ¿quién no se iría, no? Pero a veces que tú como aficionado dices, es que me gustaría que se quedara, tienes que entenderlo. Yo recuerdo también la época de Mijatovic, ¿no? Por ejemplo, aquí en Valencia. Pues son situaciones que uno tiene que verse en esa situación para entenderlo. Pues Chimo, Muchas gracias. millones de gracias. Gracias a vosotros, espero haberos servido de algo, Ha ¿no? sido... Que hemos comentado cosas y que bueno, y que si puede servir para que algún médico quiera hacer medicina deportiva, aunque hoy en día la especialidad no existe, sí que existen másteres, pero no tiene nada que ver, ¿no? La formación no es la misma, porque tú en el mundo de la medicina deportiva trabajas con médicos que están en el mundo del deporte, los másteres también muchos de ellos están participando, pero yo creo que la medicina deportiva debería de volver otra vez al sistema MIR, porque además hace papel, ¿no? Y agradeceros a vosotros el interés, el darnos voz a los médicos y sobre todo pues intentar, si esto ha servido para que alguien diga, oye, pues mira, pues yo quiero hacer Seguro que sí. medicina deportiva o quiero ver de qué manera puedo crecer, pues bueno, yo encantado de ayudaros.